Entonces, agradezco muchísimo a oportunidad que el profesor Vanderlei nos dá de apresentar e convidar o professor Jordi, por alguns desses motivos que eu já citei. Professor Jordi, agradecemos muitíssimo sua presença e esté a gusto. Gracias, seguro que sí. Estamos todos en casa, o sea que es como muy así. Bueno, yo he intentado, dentro de todo lo que es los diferentes campos de trabajo en los que ando, como se supone que sois un grupo de hermenéutica, pues he intentado ver qué podía aportar desde mi trabajo a la hermenéutica, y además a una hermenéutica que me consta, como en el caso de Francisco, una hermenéutica situada, una hermenéutica que está enraizada en un medio concreto y que no está haciendo un ejercicio vano o vacío de erudición, ¿no? Sino que está, pues, de alguna manera en el día a día y de modo muy agudo en los últimos años, ¿no? Pues peleando para definir no meramente un concepto abstracto, ¿no? sino una práctica y una forma de entender la universidad y nuestra vida en las comunidades en las que estamos, ¿no? Entonces, he intentado pensar por ese lado, pero también ofreciendo herramientas teóricas que sean suficientemente potentes para que las podáis desarrollar y aplicar en vuestros diferentes campos. Conozco a Francisco, he estado ahí con él en Piauí y en su casa y sé muy bien cómo, vamos, algo sé, ¿no? De cómo son las circunstancias, pero no de los demás que estáis aquí. Entonces, en ese sentido, yo creo que la filosofía tiene que tener un cierto componente abstracto, no como negación o ignorancia de la realidad, sino como toma de distancia, como dar un paso atrás para poder saltar, ¿vale? Para poder avanzar. Sabéis que en España tenemos corridas de toros y había un filósofo español, Ortega y Gasset, decía que la filosofía era como el momento en el que el torero da un paso atrás para entrar a matar. Entonces, si veis que doy un paso atrás en el sentido de la abstracción o tal, es porque voy a entrar a matar. ¿Vale? ¿Se entiende mi español suficientemente? Vale. Que después de un ejemplo tan español como el del torero, espero que sea el caso. Bueno, lo que quería contaros hoy es que la manera que desde la estética, yo voy a hablar desde mi campo de investigación, que es la estética, ¿no? Desde la estética, la hermenéutica la plantearíamos en torno a tres grandes bloques, tres polos que organizan nuestra inteligencia hermenéutica. En un primer plano, en un primer nivel, estaría lo ontológico, es decir, lo que hay. Lo que hay y una apuesta por definir eso que hay, ¿no? Voy a hablar de tres factores. Uno es lo ontológico, lo que hay. Otro es lo epistemológico, lo que podemos conocer. Y el tercero es lo axiológico, lo que tiene que ver con el valor. Es decir, lo que organiza nuestras propias vidas. ¿Vale? Lo que hay, lo que podemos conocer y lo que organiza nuestra acción. ¿Sí? ¿Me seguís? Tenéis esas tres cajas. Porque en arte, lo que hay, en estética, lo que hay es muy definitivo. Sea una hermenéutica de textos o sea una hermenéutica de obras de arte o de relaciones sociales o de lo que sea, tenemos que ser claros respecto a qué tipo de objeto constituye nuestro campo de trabajo. En estética, muy claramente, tiene que ser un objeto, diríamos así, de una complejidad estratificada. Un objeto complejo donde se traman muchas y diferentes cosas. No es un objeto simple que podamos reducir a un mero fenómeno físico, porque en arte lo físico, lo material es importante, pero no lo es todo. De lo material, de la materia misma que constituye las obras, emerge otro estrato, otra capa, ¿verdad?, que tiene que ver con lo orgánico, con lo corporal. Cuando estamos en una experiencia estética, o en una experiencia erótica, podría ser también el caso, nos sentimos implicados en términos estrictamente materiales, afecta a la materialidad porque
en arte se expresa pues, con colores o con notas, instrumentos que son matéricos, ¿verdad? Pero enseguida nuestra corporeidad, nuestros cuerpos se ven implicados, se ven de alguna manera interpelados, ¿verdad? Por las mismas, nuestro objeto de análisis, aparte de un nivel material y un nivel somático, corporal, tiene un nivel psíquico, que tiene que ver con las estructuras de nuestra atención, de nuestra imaginación, con las formas de inteligencia que de alguna manera llevamos inscritas, y son ciertamente en gran medida innatas, y tiene que ver con lo social objetivado, con lo simbólico, con lo ideológico, las convenciones, las convicciones, lo que creemos que son nuestras intenciones. Con esto tendríamos que el objeto, la obra de arte, que es lo que constituye nuestro campo de análisis, tiene al menos estos 4 estratos: lo material, lo somático, corporal, lo psíquico y lo social, objetivado, cultural, como queráis llamarle. ¿Sí? ¿Me seguís? Estos 4 estratos de la obra de arte van a estar presentes en diferentes medidas. Hay algunas obras de arte, el arte conceptual, por ejemplo, que prácticamente no apela al cuerpo, incluso lo niega, ¿no? De hecho, buena parte del arte cristiano, religioso y tal y cual, pues en gran medida tendía como a ignorar las demandas de lo corporal. Platón, por ejemplo, ¿no? Era un gran enemigo del arte en la medida en que incorporase elementos sensibles o elementos somáticos y corporales. Pero bueno, a lo que voy es a que desde la estética lo que vamos a interpretar siempre es que nuestro objeto de análisis, sea una obra de arte, sea una experiencia estética, es un objeto complejo, o sea, compuesto de muchas partes que no son disociables. No podemos retirarle la parte material a una obra de arte y que no pase nada, porque la obra de arte desaparece, ¿verdad? Y se trata de una complejidad estratificada y autoorganizada. Es decir, la lógica o las intenciones del artista nunca configuran la obra de arte suficientemente como para determinarla, ¿vale? La obra de arte, en la medida en que nos ponemos a trabajar con arcilla o con pigmentos o con palabras, va siempre más allá de nuestras intenciones, para bien y para mal. ¿Sabes? Tú puedes tener un gran plan de escribir una gran novela y que salga un churro, o sea, algo tremendamente malo. O al revés, puedes estar pensando que estás escribiendo cartas a tu expareja y que de ahí salga algo maravilloso. En arte entendemos que esa complejidad estratificada es la que permite esa especie de cruce de juegos, sobre todo porque es una complejidad, como os digo, autoorganizada, como los ecosistemas, como los bosques o como las comunidades humanas en cuanto nos dejan, ¿no? Se autoorganizan, tienen sus propios equilibrios, sus propios flujos, ¿verdad? Y ese es el objeto con el que nosotros trabajamos. Primer asalto. Lo ontológico. ¿Con qué trabajamos? Con obras de arte, con experiencias estéticas que son complejas, que están estratificadas y que se autoorganizan. Esa es nuestra ontología, ¿vale? Ahora vamos a nuestra epistemología. ¿Cómo podemos conocer esos objetos? ¿Cómo podemos interpelarlos, trabajar con ellos? Porque, de nuevo, igual que las intenciones del artista no acaban nunca de ser del todo decisivas, ni mucho menos, también nosotros, como estudiosos, nunca agotamos ese objeto que tenemos delante. En filosofía hablamos siempre de categorías para aludir a esto. Las categorías son las herramientas básicas con las cuales intentamos entender lo que tenemos delante. Nuestra inteligencia depende en gran medida de las categorías que tengamos. Si, por ejemplo, tenemos la categoría de mímesis, de reflejo, entenderemos determinados comportamientos o determinadas obras. O si tenemos la categoría, voy a hablar en concreto, si nos da tiempo, de las 4 categorías clásicas del pensamiento griego antiguo, que eran de hecho la mímesis, es decir, el reflejo, la copia, de alguna manera, la imitación. Todos los niños, todas las crianzas, aprenden el lenguaje por mímesis, imitando, siguiendo lo que dicen los adultos que le rodean, evidentemente. Entonces, la mímesis es una de las categorías fundamentales para entender cómo se organiza nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad. Hay cantidad de plantas, las orquídeas, por ejemplo, que imitan, reflejan el aspecto de un insecto, de una avispa,
para que normalmente el abejorro macho, que está ahí como buscando una hembra desesperado, pues ve la orquídea, se posa allí y logra que la flor pues se expanda, ¿no? Entonces la mímesis es una de las categorías estéticas básicas, pero como veis es básica también en la naturaleza y es básica también, obviamente, en nuestro propio desarrollo. Esto va a ser una cosa que iremos viendo, y hemos hablado antes de estratos porque forman como capas. Entonces la mímesis sería una categoría que nos permite abordar los estratos más bajos, entre comillas, de nuestro objeto. ¿Qué está reflejando? ¿Qué está imitando nuestro quehacer, ¿no? Entonces, ahí tendríamos como una categoría, un modo de abordaje, en este caso la mímesis, que nos permitiría entender qué está pasando. Ojo, porque la mímesis puede estar bien hecha o estar mal hecha. De hecho, la naturaleza sería inexplicable sin mímesis mal hechas. Hay cantidad de veces en que los cuerpecillos, al intentar duplicar una célula, se equivocan y la duplican mal. Y eso genera cambios en las especies, genera cambios o sea, todas las variaciones, si no seríamos todos una especie de pez lagarto. Todas las mutaciones, todas las evoluciones que hay son errores. Y en el arte eso sucede así. Hay cantidad de veces, y en la ciencia, ¿no? La invención de la dinamita, por ejemplo, hay cantidad de veces en que la torpeza nuestra al hacer algo, los fracasos inevitables de la mímesis generan historias interesantes. Entonces tenemos que conocer bien esa categoría para ver qué está pasando. El artista que ha intentado hacer y que ha salido, porque puede ser muy diferente, ¿vale? A esta categoría de la mímesis le sucedería en un estrato más elevado otra categoría griega clásica antigua, que es la de la poiesis. Poiesis, de donde viene la palabra poesía o poeta, significa en griego hacer, ¿vale? Entonces ya es un hacer, digamos, para producir, fabricar algo que no está en la naturaleza. En la mímesis nos limitábamos a copiar algo que estaba en la naturaleza, bien o mal, pero intentábamos copiarlo, pero ahora con la poiesis intentamos producir algo más, hacer algo que no estaba ahí, tirando de lo psíquico, tirando de las ideas. Si os fijáis, la mímesis aparece como una mediación entre lo material y lo somático, lo corporal, por abajo, ¿os acordáis de los 4 estratos? Y la poiesis aparecerá como una interfaz, de alguna manera, entre lo somático y lo psíquico. Y entonces, psíquicamente, concebimos propósitos, concebimos obras y pensamos argumentos de novelas o de obras de teatro o de lo que sea que no existen y las tiramos. No estamos imitando, estamos creando. Pero ojo, toda creación depende de una imitación, de un reflejo. Si no reflejamos el lenguaje, si no imitamos las palabras, no podemos escribir una novela o una obra de teatro. Entonces, para que la poiesis funcione, tiene que funcionar antes la mímesis, ¿vale? Esas serían 2 categorías fundamentales. Una tercera categoría, y acá vamos avanzando en ello. Por supuesto, si no entendéis algo, si lo hago muy complicado, me lo decís, ¿vale? Voy a intentar generar el plano general que os decía para acercarnos a algo. Una tercera categoría es una palabra griega que os sonará menos, es relativamente poco conocida, que es la ápate. Ápate en griego significa ilusión. La ilusión estética es fundamental, porque en la ilusión estética se supone que es lo que sucede cuando entendemos, por ejemplo, cuando estamos viendo Hamlet y Hamlet sale a escena, sabemos que ese señor es un actor, que está disfrazado, que no es príncipe de Dinamarca y que nadie ha matado a su padre. Pero no obstante, hacemos como que nos engaña y nos creemos que ese actor es Hamlet y nos creemos su angustia. Esa es la ilusión estética, es entrar al juego, ¿vale? Sabemos que es mentira, que no es Hamlet, no pasa nada. Pero no obstante, decía Diderot, es más sabio el que se deja engañar y el que entra a ese juego que el que se hace el interesante y dice, oh, este actor no es tan bueno como aquel otro que vi el año pasado, bla, 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 bla. Ese no se entera de nada. Ese no entra al juego de la obra de arte, ¿vale? No. Entonces, en estética, como veis, la hermenéutica, la interpretación de objetos, de textos y tal y cual, se juega en diferentes niveles. En un nivel está la mímesis, el reflejo, la copia, la imitación, algo muy básico, pero que puede salir mal y puede generar cambios. Está la poiesis, que es creativa, que es productora de cosas nuevas,
Pero para que eso suceda, tenemos que construir una ilusión. O sea, una especie de teatro. Es lo mismo cuando si eres pintor y pintas un cuadro y cuelgas el cuadro en la pared, pues quieres que la gente se fije en lo que está dentro del cuadro. Sería muy decepcionante para un pintor que la gente se fijara más en una mancha que está al lado o en una mosca que revolotea por otro lado o en el extintor de incendios. A ver, no. Tienes que entrar al juego y centrarte en la ilusión estética, en este caso el dispositivo que tienes delante, ¿no? Y parte de nuestro trabajo consiste en analizar cómo se hace, cómo se genera esa ilusión estética. Y eso permite una inteligencia crítica, porque entonces tú puedes efectivamente discernir que Hamlet es un actor, pero también puedes ver una película en el cine y entender cómo te están manipulando con la música, cómo te están manipulando con el físico de los actores. Si el actor es guapo y cuando aparece suena detrás una música de ta 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 tan, tan, ta 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 tan, pues evidentemente ese es el supermacho, ese es el protagonista de toda la acción, ¿no? Y claro, ese tipo de acontecimientos suceden de modo muy específico, suceden en todas partes, pero yo digo, desde la estética, evidentemente, para nosotros una de las categorías fundamentales tiene que ser la de que estamos trabajando con una ilusión, con un montaje, con algo que no es real en el sentido de lo que sucede en la calle, ¿no? Sino que es una especie de paréntesis. Ojo, esto nos permite ser críticos, pero también nos permite explorar ámbitos de realidad que de otra manera no podríamos. Si tú te pones a escuchar, a mí me gusta mucho el compositor ruso Dmitri Shostakovich, por ejemplo, y de Shostakovich me encantan las sinfonías. Entonces, pues, necesitas un momento de aislamiento, de paz, para ponerte y entrarle y dejarle a Shostakovich que suene todo lo que quiera sonar. ¿Sabes? Es como, o si lees una novela, pues tienes que leerla con atención del principio hasta el final y ver qué te cuenta. Entonces, entrar en esta ilusión estética es una garantía, es una manera de hacer tu vida más rica. Claro, no te quedas viviendo ahí eternamente leyendo a Proust o eternamente viendo películas, sino que luego vuelves a la calle, luego vuelves a la vida, ¿verdad? Y en la vida te encuentras situaciones para resolver las cuales a lo mejor te viene bien algo de lo que has visto en Shostakovich o en John Ford o en un bullerengue o en lo que sea, ¿sabes? O sea, como que del arte sacamos recursos que luego nos llevamos al mundo real. Pero para sacar esos recursos necesitamos, en cierta medida, aislarnos, entrar en esa ilusión estética, jugarla, ¿vale? Esa sería la tercera categoría. Y la cuarta, y ya termino, sería la catarsis, que esta sí que os sonará. La catarsis o el alivio es lo que sentimos pues, en las películas de miedo, por ejemplo, cuando el protagonista está avanzando por un pasillo oscuro y le dice a su amigo, separémonos y exploremos por separado. Error, en una película de miedo. Y los actores se separan y entonces hay una música misteriosa que suena y entonces estás como sobrecogido hasta que de repente aparece y no es el bicho, no es el monstruo, es otro amigo, ¿no? Entonces, la experiencia de la obra de arte está llena, toda ella, de cualquier obra de arte, de momentos de contención y momentos de alivio, pequeños y grandes. Y de hecho, la estructura de la experiencia estética es una especie de gran catarsis, en la cual planteas un nudo dramático, planteas un conflicto, y ese conflicto se desencadena, se monta y de alguna manera se resuelve, para bien o para mal. Si pensáis en las grandes tragedias griegas, en Antígona, en Edipo y tal, pues a veces se solventa bastante mal la cosa o no tiene solución. Pero la catarsis, bien porque esté presente, bien porque nos quedemos con ganas y la añoremos, es una categoría fundamental también de lo estético. ¿Entendéis la diferencia entre estratos y categorías? Los estratos son lo que hay, lo que está ahí puesto en la obra, así sea pintura, notas musicales, actores o lo que sea, y las categorías son las maneras de entender lo que está pasando ahí. ¿Vale? Es importante que lo diferenciemos porque nuestras categorías nunca serán tan ricas que nos permitan entender todo lo que está pasando en la obra de arte. La obra de arte, la experiencia estética, pero también la vida real,
es siempre más compleja que nuestra filosofía. Es siempre más rica que nuestras categorías. ¿Vale? Y yo sé que hay filósofos que piensan que no, que ellos son tan inteligentes que lo entienden todo con tal lucidez y tal claridad que el mundo... Platón es el gran maestro de este tipo de filósofos. Y en cambio yo más bien me inclino por la relativa, no sé, humildad de pensar que nuestro conocimiento es siempre tentativo, intenta acercarse. Y cuando trabajas desde la estética, desde luego eso te sucede mucho, porque a ti mismo, por muy profesor que seas, te sucede que vuelves a leer una novela pasados 5 años o vuelves a escuchar una música pasados 3 meses y aprendes cosas nuevas, ves cosas diferentes, cosas que ya estaban puestas en la obra, no las has inventado tú, estaban ahí. Personajes que dicen algo que se te había pasado por alto, pero al ir y volver a ellas sigues descubriendo cosas. Entonces, para mí es importante diferenciar estratos y categorías porque los estratos, de alguna manera, contienen toda esa riqueza, toda esa complejidad que está ahí puesta, que no es un añadido mío de posmoderno voluntarioso, ¿verdad? Y a la que accedemos, esa riqueza, accedemos a ella a través de estas categorías, que es importante dotarnos de ellas. Entonces, la realidad, la obra de arte, la vida es compleja, es rica y está autoorganizada. Pero nosotros como profesores tenemos que enseñar a nuestros alumnos categorías estéticas que les permitan abordar en parte al menos esta riqueza. ¿Sí? Tenemos que darles herramientas. Las categorías son herramientas con las cuales podemos atacar el mundo y vivirlo y entender qué está pasando ahí. Y las categorías son relativamente científicas o se pueden poner en común de un modo consensuado y podemos estar de acuerdo en que aquí hay una catarsis o no la hay, ¿verdad? Y entonces esto lo digo porque con ello se introduce el tercer bloque del que quería hablar, que son los valores. Una cosa son los estratos, que es lo que hay, otra las categorías con las que podemos aprender y finalmente una tercera serían los valores en función de los cuales organizamos nuestra acción. Es diferente porque las categorías, por así decir, atacan o inciden en los estratos, en lo que hay, y de los estratos salen diferentes interpretaciones, salen diferentes juicios de valor. Y a unos nos afectan más unos juicios y a otros otros. Y está bien que así sea. Hay gente que dice, la estética no es una disciplina seria porque cada cual opina cosas diferentes de las obras de arte. Claro, no hay ningún problema. O sea, los valores son diferentes y cada cual estamos en una situación de extraer un valor o extraer otro y organizar nuestra propia vida en función de esos valores. Los valores dicen más de nuestra propia vida y de nuestros propios intereses que de la obra de arte. La obra de arte estaba ahí y parte de su riqueza consiste en dar lugar, dar pie a diferentes vivencias, diferentes juicios de gusto o de valor. Y está genial. Y ahí no vamos a discutir, ahí cada cual puede tener sus expectativas, sus juicios, etc. Donde podemos discutir es en las categorías. Ahí sí, porque ahí sí que podemos aspirar a un consenso o a una especie de situación en la cual obtengamos cierta claridad. En los valores no hay tanto problema, en los valores realmente está genial que haya muchas interpretaciones. Eso sí, allá cada cual con las interpretaciones que hace, porque en esos juicios de valor, sobre todo si son despectivos, pues nos perdemos muchas cosas. Uno de los proyectos teóricos de los que ha hablado el profesor Francisco de Chagas es el libro este de los desacoplados, que va sobre los westerns, sobre las películas del oeste, que se supone que son películas populares, no demasiado elaboradas, no demasiado inteligentes. Bueno, pues a mi juicio, una de las cosas que te aporta la estética es la capacidad de entrar en este tipo de productos, de obras y tal, y hacer un análisis, bueno, pues que puede ser más generoso, que puede ser más abierto o puede inducir a diferentes formas de pensar. Eso es parte de los valores. Y como os digo, tienen que proliferar. Entonces, digamos que en este esquema tripartito que he hecho en estas 3 secciones, estratos en el centro, si queréis, ¿no? Como el objeto de investigación complejo, estratificado y autoorganizado, categorías, en un lado, como las herramientas con las que conocer
ese objeto, y valores del otro lado como diferentes formas de reacción a esa obra de arte y diferentes formas de organizarnos la vida. A mí, por ejemplo, para entender cómo funcionan los valores, me ha resultado inspirador, quizá porque vivo en el campo y en medio de la floresta española y me gustan mucho las plantas, como es notorio, aquí tenéis plantitas por todos lados. Y entonces las plantas crecen de diferentes maneras. Crecen en altura, cuando van explorando hacia arriba, ¿verdad? Crecen en anchura, en frondosidad, en cantidad de hojas, tal y cual, y crecen hacia abajo, con las raíces. Entonces, ahí tenemos 3 tipos de valores. Hay valores, si me preguntas, ¿qué tal esta planta? Pues a lo mejor te digo bien, y te digo bien en el sentido de la altura, porque ha crecido mucho, ¿verdad? Y se ha ido muy, vamos, de hecho ya no veo por dónde va, es como una lluvia mágica, ¿no? Se ha ido para arriba y ya no sé ni por dónde anda. En estética sucede justo eso. Hay valores de altura que los logran los artistas que exploran, que se pierden, que se van solos por ahí y que se alejan. Y es importante porque de alguna manera están explorando una dimensión del valor específica, en este caso la de la altura, que no es la misma que la de la anchura, que es la que sucede cuando un artista trabaja intentando no alejarse mucho, no irse al séptimo cielo, sino conectar con sus vecinos, conectar con la gente que le rodea, hacer algo didáctico, por ejemplo. Entonces, os dais cuenta, son 2 diferentes dimensiones del valor y las 2 valen. Los valores lo son porque valen. Es válido un artista que investigue, que explore cosas nuevas que nunca ha hecho nadie. Está genial. Como está genial un artista que trabaje en comunidad y que de alguna manera trabaje más la dimensión de la anchura. Y ojo, también hay artistas que trabajan la dimensión de la profundidad, como las raíces en las plantas. Sabéis que las raíces no solamente captan nutrientes, agua, minerales de la tierra, sino que son como el cerebro de las plantas. Las raíces, de hecho, se comunican con otras raíces y se pasan información sobre depredadores, sobre plagas, y así las plantas reaccionan. Esto ya está demostrado científicamente, pero vamos, los artistas también hacen lo mismo. Se sumergen con su trabajo, y eso pasa mucho en las artes indígenas, en las artes tradicionales, en el arte antiguo. Vemos que lo que el artista busca muy a menudo tiene que ver con la profundidad, con la dimensión de la profundidad. Esas 3 dimensiones, altura o experimentación, novedad, juego, anchura, que tiene que ver con la complicidad, con la llaneza, con lo asequible a todas y a todos, y la profundidad, que tiene que ver con lo profundamente humano o profundamente sí, de nuestra especie, ¿no? Que tiene que ver en algunas formas de arte. En estética, yo creo que una de las cosas que yo intento transmitir a mis estudiantes es siempre una actitud de cierta generosidad. Como que a nosotros nos pueden interesar más los valores anchos por razones políticas, por ejemplo, pero no dejamos de apreciar el trabajo de los artistas que experimentan y que juegan otro tipo de historias. Y desde luego no dejamos de ignorar la profundidad, o al revés, nos interesa la profundidad, pero, ¿sabéis? Esta especie de múltiples dimensiones del valor, yo creo que son algo a defender, ¿sabes? Y que de hecho generan pues, un tipo de inteligencia diferente, siempre en el ámbito de los valores, es decir, de los juicios de gusto, de los juicios de valor que cambian y que está bien que sean diferentes, insisto. Al contrario que en las categorías, que vamos a querer ser rigurosos y vamos a querer, de alguna manera, tramar mejor la cosa. ¿Por qué? Porque queremos aprender. Lo que se enseña en las escuelas de bellas artes no son valores, no tienen por qué serlo, y a cada cual. Son categorías. Sabéis que en griego arte se decía tecné, que es la raíz de nuestra palabra técnica. Nosotros llamamos técnica. Para los griegos no había artes, había técnicas. Es decir, modos de hacer cosas. Y entonces, si tú querías componer una pieza de música, pues tenías que saber las notas y los instrumentos con los que cuentas. Eso es la tecné. Y la tecné se explora mediante categorías. Y bueno, ese es un poco el plan general que yo os quería hacer. La hermenéutica con la que nosotros trabajamos en estética, como veis, es muy sencilla. Es difícil explicarla así, sin dibujar. Tenemos que haber tenido una pizarra. Ya sabe, Francisco, que a mí me gusta siempre hacer dibujos
diagramas en el suelo, incluso en el suelo, en algún parque hemos hecho dibujos ahí en la arena para discutir y para hablar. Yo me expreso mejor así, pero bueno, espero que hayáis entendido, ¿no? Esta hermenéutica desde la estética se constituye de esos tres grandes bloques y yo creo que son bloques que permiten desafiar algunos de los caminos sin salida en los que está la academia muchas veces, ¿no? Con el tema de el subjetivismo, el relativismo. Yo creo que lo que se intenta desde esta propuesta teórica es armar algo que sea desde la humildad también, ¿no? Algo que el mundo no está ahí porque nosotros lo veamos. Que los teóricos posmodernos, sobre todo de los países ricos, tienden a pensar en esos términos. El mundo es meramente algo que yo he producido con mi mente. Pues no, compañero, no. Una pena, pero no. El mundo estaba ahí antes de que tú nacieras y va a seguir estando después. El mundo y las personas que te quieren y las que no te quieren y la naturaleza y todo lo demás. Entonces está bien empezar por esa confesión de relativa humildad y entender que el mundo está ahí, que es complejo, como nosotros lo somos, que está estratificado y que tiende a autoorganizarse. Eso es así. Luego tenemos el ámbito del conocimiento, esta epistemología basada en categorías, y el ámbito del juicio de valor, de gusto, que serían los valores. Bueno, os he hablado de estas tres dimensiones, podríamos hablar más de valores, pero era por acotarlo un poco. Todo esto está en La estética modal, libro segundo, no el primero, que es el que tienes tú. Tengo que mandarte el segundo, que salió hace unos meses, es nuevo. Y está ahí metido en ese libro, digo, lo podemos compartir en PDF gratis sin ningún problema, se lo mando a Francisco, y ahí está mejor explicado y con dibujos y tal, ¿no? Pero esta era la estructura que os quería plantear. No sé qué os ha parecido. Bueno, si podemos establecer un diálogo entre la realidad que vivimos en el campo de la educación brasileña ahora mismo. Hartmann, cuando dice, por ejemplo, que no se puede educar a alguien para determinado valor, que sería limitar los diferentes modos de acceder a los valores. O sea, es decir, las personas, ni todas, están para todos los valores. Se puede educar para ser sensible a los valores. Claro. Ahora mismo en Brasil, porque es conveniente a la política, al sistema político que está establecido, una cierta sumisión, un cierto estado de pasividad a los sentidos establecidos. Entonces se dice que los niños, se debe educar a los niños para tener empatía. Pero, ¿qué sentimiento exactamente es este? Es como si tuviera una sola acepción o posibilidad del valor amor, por ejemplo. Hablaste de la catarsis. La catarsis tiene a ver con el concepto que trabaja Ricoeur, que es el reconocimiento. Pero se aprende en arte que para ver la catarsis, se aprende en estética que para ver la catarsis es necesario primeramente haber una identificación, pero si queremos pensar lo que sentimos, es necesario un distanciamiento que en la historia del arte se llamó, en cuanto a las vanguardias, por Brecht y otros, como el efecto Verfremdung, el efecto de distanciamiento. También para Ricoeur, en su libro Amor y Justicia, dice, el amor
que después inclusive es recordado es anunciado por Martha Nussbaum cuando va a escribir sobre justicia y recurre a Ricoeur sobre esta concepción del amor. El amor como un sentimiento que como que matiza otros valores. Bueno, sabemos que para Hartmann existen los valores especiales y otros valores. La libertad, el amor, por ejemplo. La libertad, el amor, la verdad están entre los valores especiales. Bueno, parece un brainstorm que acabo de hacer, pero a mí me preocupa cuando se establece un determinado tipo de concepción del amor o de la empatía que lleva a una cierta pasividad en relación a lo establecido. Y Hartmann nos ayuda a pensar en un mundo de valores sostenible. Claro, pero si lo piensas, Francisco, de lo que yo creo que nosotros como profes podemos hacer es no tanto acompañar a cada alumno de la mano a donde él quiera ir o donde nosotros pensemos que está bien ir, sino darle un mapa del tesoro donde haya diferentes sitios a los que ir, diferentes tesoros que buscar y que entienda cuál es su situación. Lo digo por esto de lo de la altura, la anchura, la profundidad. Son solo 3 dimensiones, podríamos buscar más diferentes dimensiones o diferentes formas de ideas, pero es muy interesante, yo creo que es nuestra misión y es muy revolucionaria, es dar un mapa completo del valor, incluyendo valores que a nosotros no nos parezcan adecuados. El valor de la sumisión es un valor, porque claro, cuando hay una situación de amenaza violenta, pues el que se somete sobrevive. Digamos, no es que la sumisión sea un valor, evidentemente. La supervivencia es un valor. Una de las cosas bonitas que enseña Hartmann en su ética es que todos los valores, incluso la de los personajes malvados de las historias, están basados en algún tipo de bien. Eso ya lo contaba Sócrates. El señor que trabaja como verdugo, matando a gente en la cárcel, bueno, pues es un empleado. Entonces, el poder ofrecer a nuestros estudiantes un mapa lo más completo posible del reino del valor y que puedan ver qué cosas valen y qué cosas sirven y qué cosas se están perdiendo cuando escogen unos valores y no otros, creo que es un ejercicio suficientemente revolucionario. Y además podemos apoyarnos en muchas obras de arte para ello. Porque las obras de arte tienen esta particularidad de que no son como predicadores, que te explican lo que tienes que creer. Nunca lo hacen. Una buena obra de arte no es un predicador, no es un sermón. Es una ilusión, un medio homogéneo, un espacio aparte en el cual suceden cosas de las que tú tienes que sacar conclusiones. Para que nuestros estudiantes saquen conclusiones, no se trata de darles pistas para que piensen como nosotros, sino de ofrecerles ese mapa del tesoro para que busquen, indaguen y vean qué tipo de valores, qué tipo de cosas están en juego y que decidan cuál es su juego, ¿no? De alguna manera, y en el fondo, a lo que aspiramos desde cualquier inteligencia estética y tal, es de nuevo a la autoorganización, a que nuestros estudiantes se autoorganicen en sus comunidades, en sus grupos y tal, y aprendan a regir sus propias vidas. Eso es lo más alto que les podemos ofrecer. Pero eso no se improvisa. Hay que tener de nuevo, pues eso, estas nociones o estos mapas para podernos orientar. ¿No os parece? Sí, es esto. Es este modo de pensar los valores desde Hartmann me parece bastante sostenible. Comprende la diversidad, la pluralidad de acceder a los valores. Hartmann, de hecho, maneja altura y anchura como dimensiones del valor. Yo le añadí la profundidad pensando en las plantas, precisamente, porque veía en las plantas la altura y la anchura, se llaman meristemas, los brotes por donde las plantas brotan, ¿no? Y si tú plantas tomates en tu huerto, pues cuando la planta del tomate ha crecido mucho, tienes que cortarle el brote de altura
para que el tomate engorde y aparezcan más tomates. Es así. Entonces, Sí. es lo mismo. Entonces, Hartmann, para mi sorpresa, quizá por ser un filósofo, mira que yo a Hartmann lo amo, pero quizá por ser un filósofo que no trabajaba en el campo, que no cultivaba comida, pues se le pasó la dimensión, se le olvidó la dimensión de la profundidad. Y claro, es fundamental, porque es como una altura, pero al revés. Se aleja también del centro de gravedad, pero al revés, y además se comunican las raíces. Entonces realmente es muy, muy importante. Pero bueno, de eso se trata. Vamos, profesor Vanderlei, podemos abrir para perguntas? Sim? Sim, sim. Uhum. Professor Jordi, obrigado pela sua exposição de uma forma muito didática e clara, assim, daquilo que entendi. Mas muito interessante, eu fiquei pensando nessa hermenêutica da arte, se poderíamos tomar como uma hermenêutica do tato. E fiquei pensando também, já a partir da pergunta mesmo do professor Francisco, trazendo essa dimensão da educação, dos valores, etc., que me parece que, culturalmente, a academia ela desenvolveu um processo de educação, claro, no campo das categorias muito mais abstratas, por ser conceituais, e numa perspectiva de como se educar no campo do sentido a visão. E aí temos até metáforas que a filosofia usa, como mesmo visão, horizonte, ponto de vista e etc. Né? A gente tem isso mais próximo, mais familiarizado. Mas penso que nessa abordagem da tua exposição, me veio pensar exatamente se pudermos compreender, provocado exatamente pela arte, essa hermenêutica do tato, no sentido de que precisaríamos fazer um processo de educação, de ensinamento, a partir de uma perspectiva mais, claro, da sensibilidade e, portanto, também do experimental. Como a criança que vai aprender a educar a visão com o tato, não com a mãozinha, vai tocando e etc., e assim vai experimentando o mundo existente ou interpretando o mundo com o que toca, com o tato, etc. E acho que essa tua colocação me fez pensar isso, exatamente provocar a gente a ter a experiência tomar a hermenêutica como uma experiência do tato. Pode ser aqui com materialidade, pode ser quando se toma um texto, como se toma uma obra de arte, quando se toma as simioses do mundo que a gente se depara. Mas, mais do que fazer a interpretação a partir das categorias abstratas, como que a gente poderia desenvolver exatamente essa outra dimensão, que seria uma interpretação a sensibilidade do tocar, do tato, do corpo, ¿no? Propiamente corporal. Eso es muy interesante. Una de las cosas que no me ha dado tiempo a exponer, porque tenemos un tiempo muy limitado, ¿no?, es el hecho de que los estratos, las diferentes capas del objeto, de la obra de arte, están de alguna manera organizadas porque lo material, lo inorgánico y lo corporal, evidentemente tienen que estar y tienen que seguir estando ahí para que podamos imaginar o para que podamos hacer en términos sociales y tal. Y eso está genial porque nos permite, pues, de alguna manera entender cómo lo más complejo depende de lo más básico.
Y eso es de nuevo una lección de humildad y de materialidad clara, ¿no? Y eso no debe confundirse con que los estratos estén jerarquizados, aunque haya una jerarquía rígida, ¿no? De tal manera que lo importante sea solamente lo ideal o lo espiritual, no para nada, ¿no? O sea, todos los estratos tienen su peso. Te cuento esto porque justo lo que dices del tacto supone aludir a uno de los sentidos que ha sido más marginados dentro de la sensibilidad. En el arte occidental lo que prima es lo visual, las artes visuales, porque lo visual directamente comunica con el ámbito de lo ideológico, de lo político, de lo más fácilmente manipulable. Es mucho más fácil manipular la visión que manipular el tacto, por ejemplo. Eso es interesante. Entonces, tal como vamos bajando hacia abajo, entrarían sentidos como el olfato. O sea, podemos cerrar los ojos y no ver, pero no podemos dejar de oler, por ejemplo. El olfato sigue funcionando en cualquier situación, no lo controlamos, somos animales y no controlamos nuestro olfato. Y el olor nos provoca atracción o nos provoca repulsión, deseo o asco o lo que sea, pero está ahí. Y con el tacto pasa lo mismo, con el tacto hay como una inmediatez mayor respecto a esa operación. Entonces es fundamental poder educarlo y fundamental poder tramarlo con el resto de los sentidos. Que no quede como algo aislado, que no quede como algo inferior, sino que sea algo que seamos capaces de desarrollar una inteligencia del tacto o una inteligencia del olfato. Yo de todas las tesis doctorales que llevo dirigiendo, llevo una sobre el tema del perfume y del olfato. Una. Y es penoso, las demás, casi todas, tienen que ver, bueno, con la música, o auditivo o con lo visual. Pero no dirijo ninguna tesis sobre tacto y solamente una sobre olfato. Así que... Y eso te da una idea, nuestra cultura intelectual y artística es muy idealista, es muy cerebral, es muy de los estratos superiores y muy de despreciar el cuerpo, de despreciar la sensibilidad o de considerarla como algo servil, como algo ocasional, y es, claro, fundamental. Así que bueno, ahí tenemos un campo de trabajo muy interesante.